Buenas tardes, sean todos, sean todas bienvenidos, bienvenidas a esta mesa número 8 titulada Filosofía, Arte y Derecho, la cual se da en el contexto, en el marco de la 20ª Conferencia Latinoamericana de Crítica Jurídica, titulada en nombre del gran jurista que la inventó, Óscar Correas Vázquez, maestro y amigo, y que es posible su realización gracias a los trabajos de la maestra Marisela Costa Rojas, editora de la revista Crítica Jurídica Nueva Época, y también nuestro reconocimiento a todo el equipo, a todo el consejo académico de la revista y de esta conferencia, y por supuesto agradecer al equipo logístico que hace posible que lleguemos a todos sus hogares para que tengamos una interacción efectiva con los cibernautas, con todos los aldeanos digitales. En esta tarde tendremos un diálogo maravilloso, una charla maravillosa que pone en evidencia el carácter operativo de reflexionar de manera multidisciplinaria, no jerárquica, tres disciplinas, tres saberes maravillosos que por mucho tiempo estuvieron excluidos uno del otro, que por mucho tiempo observaron un tipo de solipsismo que los condenó al soliloquio y a una visión monodiscursiva, unidireccional y logofágica. En ese sentido, es para mí un privilegio coordinar esta mesa, moderar esta mesa, gracias a la generosidad de todos mis colegas. Y quiero presentarles en primer lugar a la maestra Anabel Torres Cervantes, que está transmitiendo gentilmente desde Polonia en un horario que no es del todo favorable, pero te agradezco, querida maestra, querida amiga Anabel Torres Cervantes, tu disposición y siempre la capacidad la generosidad de compartir con nosotros tu logos y tu kairos. Ella es licenciada y maestra en Derecho por la UNAM, ha sido docente en diversas asignaturas en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, cuenta con la especialidad en clínica psicoanalítica por el Colegio de Saberes y actualmente es doctoranda en ciencias cognitivas dentro del programa de filosofía de la ciencia del UNAM, y ella expondrá para todos nosotros el arte como sublimación, captura y condición simbólica. Adelante, querida amiga, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Humberto, y también reitero los agradecimientos a todo el equipo que coordina del Consejo Académico y Logístico de la revista de Crítica Jurídica Latinoamericana, así como a la maestra Marisela Costa Rojas, y por supuesto a todos mis queridos amigos y colegas que siempre es un gusto compartir con ustedes los conocimientos que siempre son mesas muy enriquecedoras. Y bueno, me parece muy oportuno que tengamos esta mesa seguida de la mesa que hubo por la mañana acerca de anarquismo. Y claro, siempre desde esta perspectiva que Aníbal de Aurea y el gran equipo con el que él cuenta nos abre hacia muchas preguntas al respecto del fenómeno social llamado derecho, pero en esta ocasión, más que preguntarme, eh, ¿por qué obedecemos el derecho? ¿Qué función sigue teniendo en nuestra cultura el derecho? En la reflexión, me pareció que existe también más que cuestionar al propio derecho en sí, existe un interés mío personalmente en qué podemos hacer para, para poder permanecer en una cultura y, y qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos con la autoridad? ¿Qué hacemos con la ley? Porque más adelante lo mencionaré, si, sin ley, sin autoridad, también estamos condenados a un no reconocimiento del otro porque parecen desdibujarse los límites. Entonces, bueno, justo como lo comentabas, el arte como sublimación, captura y condición simbólica, quiero empezar preguntándonos, ¿por qué entendemos por arte? Que me parece una pregunta que podrías, podría ser simple, sin embargo, pues contiene toda la historia de nuestra cultura, ¿no? Es una forma de belleza, es una expresión o es una necesidad humana. Y es que bien, el arte desde sus orígenes fue aquello que nos separó de lo animal. El espacio donde lo instintivo se volvió forma y donde la violencia se transformó en ritmo y el deseo en lenguaje. Pero es cierto que también el arte ha sido un lugar donde la cultura ya nos enseñó a obedecer, porque ha sido capturado también por la industria.
Y bueno, cuando tratamos de investigar acerca de una definición, me parece que uno de los lugares básicos de búsqueda es la Stanford, la Enciclopedia de Filosofía, y me pareció muy interesante la entrada que nos ofrece la Stanford, porque nos da una definición bastante estructurada y bastante capturada por un orden y una lógica y una normativa, donde en resumidas cuentas nos dice que el arte es universal, que existe en todas las culturas, que puede tener o no tener una función religiosa o política, que a veces nace de lo bello y a veces nace de lo feo, de lo horroroso, y que también incluso ya puede ser creada por no humanos, está aceptado. Pero sobre todo, nos dice que el arte posee un valor normativo, se le atribuye una importancia casi sagrada, capaz de influir en lo moral, lo político y lo estético. Y bien, sin embargo, esta misma sacralidad es lo que vuelve sospechoso esta definición y esta manera de visualizar y de conceptuar el arte. Pero bueno, pensemos en una definición no fija de arte, sino pensemos en lo que cada uno considera como arte y en lo que culturalmente eh, hemos encontrado este lugar para sublimar. Con Freud, pues hemos visto que la cultura no se construye reprimiendo por completo el deseo, que si bien para que prevalezca la cultura, pues hay que reprimir ciertas pulsiones. Sin embargo, el camino de la represión no es la única salida, sino existe la posibilidad de sublimar. Y esto es transformar la pulsión en algo socialmente aceptado, volver el impulso erótico o destructivo una obra, un poema, una sinfonía, una pintura. El arte entonces pues aparece como la vía civilizada del crimen, de alguna forma, de donde no hay, no debería haber una norma, un límite, un, un reglamento estricto que seguir para sublimar esto, para que el artista sublime y cree el arte que desee. Porque bien, la forma en que el deseo no mata, pero tampoco desaparece. En palabras de Freud, el artista encuentra placer donde el neurótico encuentra culpa. Y bueno, para preguntarnos o ahondar un poco más en qué significa sublimar, pues quisiera como tratar de explicar que no es reprimir el deseo, sino transformarlo en algo, en otra cosa. Eh, el proceso de sublimación de energía pulsional, desde la teoría psicoanalítica, que es la sexual o agresiva, se puede desplazar hacia fines culturales, como qué, como el arte, como la ciencia, como la religión, incluso el propio amor, ¿no? Es algo que nos permite sublimar esta energía pulsional que, que es violenta, agresiva o destructiva. Es la estrategia más sofisticada del inconsciente para permanecer dentro de la cultura sin destruirla, pero también la más sutil forma de obediencia, eh, porque también es una forma de hacer que el deseo se vuelva dócil, que arda sí, pero a veces en silencio. Y bueno, es que justo mientras me encontraba investigando, reflexionando acerca del arte, recordé una lectura que hice recientemente, que es Foucault para encapuchadas, escrito a varias manos, y como autor tiene la manada de lobas, es decir, no hay un autor ni una autora que esté ahí, sino son varios autores. Y en uno de los capítulos de este libro tiene como título que el arte es basura. Y aquí nos recuerda que el arte ha sido capturado, se ha institucionalizado y que
pues ya es parte del mismo sistema que domestica el deseo, que lo verdaderamente peligroso, lo verdaderamente vivo, no es el arte consagrado, sino el gesto criminal y que no puede ser exhibido ni vendido. El arte entonces, pues aquí corre riesgo de convertirse también en una forma elegante y sutil de obedecer. Entonces, la crítica que hace Manada de Lobas al arte me parece que es bastante extrema, pero también atinada, porque también hay que criticar y cuestionarnos aquello que ya ha sido capturado y que está como que sobrenormalizado, eh, saturado de un sistema, de una lógica en donde no cualquier cosa puede ser llamada arte dentro de esta industria, por lo que si no se logra ajustarse a estos estándares, a esta normatividad, entonces uno no puede ser llamado artista. Uno no puede expresar, y uno no logra sublimar, porque no logró entrar a este círculo también artístico que se va haciendo cada vez más pequeño. Sin embargo, bueno, la crítica de que el arte pues no transforma nada, me parece cierta. El arte no hay una expresión de arte que haya transformado el mundo. Sin embargo, creo que no se trata de transformar el mundo, no se trata de transformar la cultura, sino como un acto individual en donde uno puede transformar el mundo como lo ve y cómo uno está habitando este mundo lleno de normas, llenos de sujetos a un derecho donde algo tenemos que poder hacer, sino cuál es el sentido, ¿no? Y bueno, pues hay una entrada que también me gusta mucho, que es de Julia Kristeva, que nos dice que el arte no niega el horror, sino que lo transforma en signo. Aquí es como dándole un giro más hacia lo que psicoanalíticamente se puede expresar como arte y como sublimación. Y bueno, desde Kristeva vemos que lo abyecto, lo que la cultura expulsa, lo que causa repulsión, encuentra en el arte una forma, no para ser limpiado, sino para ser mirado sin caer. El arte es entonces una manera de bordear el abismo y de dar palabra a lo que duele. Y bueno, desde este lugar, si la sublimación obedece, pues también el arte puede resistir. Resistir es desbordar los límites sin romper el lazo, es crear espacios donde lo que no tenía lugar pueda aparecer. El arte que deseo no es el arte del museo, no es el arte institucionalizado, sino es un cuerpo que está vivo, que grita, que se expresa, es también gesto que desobedece, que, que irrumpe, que transgrede, y también es un símbolo que se vuelve a arder. Mm, ¿Por qué? Porque si no sublimamos, si no aceptamos cierta autoridad, cierta ley simbólica, hablo de una ley simbólica, se nos cae el lazo social, se rompe, y entonces también la cultura se desvanece con ello. Y en esta parte, pues, quiero mencionar el aspecto de la condición simbólica, pues es el símbolo, lo que nos permite que el deseo tenga forma, que el impulso, la pulsión inconsciente encuentre palabra, y donde el otro también pueda ser reconocido. Cuando esta mediación desaparece, el mundo se nos fragmenta, y este mundo sin ley simbólica se vuelve esquizofrénico, donde no hay un lazo ni hay un sentido. Y esto me gusta mucho pensarlo desde dos imágenes del tarot, que es la de el loco y la del emperador. La imagen de la carta del loco puede ser tanto la primera carta del tarot como la última. No tiene un número. Me gusta porque está entonces entre el borde del inicio y el fin.
y representa la libertad pura, ¿no? El deseo que no reconoce límites, la energía del inconsciente que puede crear o destruir. Por otro lado, en contraposición, me parece que la carta del emperador representa la ley, forma, el logos, incluso una formación, una función paterna, simbólica y que nos permite estructurar realidad. Si domina el loco, no hay función paterna, no hay función simbólica de ley y lo que queda es caos, fragmentación. Pero también si del otro extremo domina el emperador, domina el nombre del padre, tampoco permite que emerja un sujeto. Así que pues tendríamos que buscar algún punto medio que entre ambos constituya esta condición simbólica, el espacio donde el deseo puede hablar sin destruir y donde la ley puede sostener también sin sofocar. Pues solo allí pueden hacer una forma de arte verdaderamente viva, que no obedezca ni destruya, sino que sostenga el lazo a través del deseo. Esto evidentemente a partir de los arquetipos de Carl Jung. Y bueno, lo profano no destruye lo sagrado, sino que lo vuelve a la vida. Profanar es liberarlo de su pedestal, hacer que vuelva a circular, que se mezcle con lo cotidiano, con lo sucio, con lo vivo, porque solo el arte que atreve a tocar lo prohibido puede volver a decir algo verdadero. Y con esto me refiero a estas expresiones de arte que no han sido capturadas por completo por la industria, que no han sido capturadas por el capitalismo. Me refiero al arte callejero, al arte que nos desagrada, a quienes se atreven a tomar su lata de aerosol y salir a la medianoche para tomar, ¿no? Para tomar un lugar y posesión en el lugar donde vive y expresarse en cualquier muro, en cualquier pared de la ciudad en donde se encuentre. Porque solo el arte que se atreve a tocar lo prohibido puede volver a decir algo verdadero. No se trata, quiero expresar, de anular la ley, sino de abrirla, de hacerla respirar y permitir que también lo simbólico vuelva a tener cuerpo. Eh, desde este punto, pues, eh, estaba ideando, como tratando de dar una frase que apunte como al desearte para liberar, porque si bien el arte que sublima obedece, el arte que desea se fuga. Y bueno, durante siglos la cultura nos enseñó a convertir el crimen en belleza, la rabia en forma, la herida en símbolo. Pero toda sublimación tiene dueño. Lo que transforma demasiado pronto también deja de arder. Manada de Lobas no lo tiene muy claro y me parece importante también atender a estas lecturas que, que desean que arda el mundo. Y lo ha gritado, ¿no? Tal cual como es lo único, el único arte revolucionario es el delito, ¿no? Una frase bastante provocativa, provocadora que lanzo, y pues no es porque destruya, sino porque recuerda que todavía nos recuerda que hay un cuerpo, que hay fuego, que hay deseo. Y bueno, para ir cerrando, creo que no se trata de anular la ley simbólica, porque sin ella tampoco hay rostro, no hay palabra, no hay otro y no hay cultura. Se trata de devolvernos vida, que de permitir que el deseo no sea domesticado, sino reconocido. Y bueno, con esto cierro mi participación. Espero no haber sido demasiado complicada y pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, querida Anabel. Nos dejas con cosas muy interesantes en el tintero. Por supuesto, esta caracterización de Freud, el artista encuentra placer donde el neurótico encuentra culpa. ¿Cuántos neuróticos y neuróticas
estamos caminando, transitando por las calles de esta ciudad furia. Solo tendríamos que reflexionarlo. El arte es parte del sistema como una expresión domesticada, hasta dónde es culpa de los propios artistas o de quienes reflexionamos en torno al arte. Esto que comentas de la manada de lobas me recuerda a mí también al Comité Invisible, esas publicaciones anónimas, multifacéticas, que no solo son subversivas, que no solo son disruptivas, sino que por un tiempo fueron proscritas, fueron perseguidas, y esto también para todos los que somos amantes de la literatura. Recordemos tan solo el capítulo en el cual la Piqueta se enfrentó a un gran juicio por derechos de autor al atreverse a publicar sin autorización de los herederos de Foucault la microfísica del poder, ¿no? En esa edición maravillosa de verde y amarillo. Bueno, es Shakespeare precisamente a través del Hamlet quien nos establece este conocidísimo sintagma que, por supuesto, esta obra también es conocida como una oda a los artistas, pues es el príncipe danés quien dice, quien pronuncia la sentencia inmortal: los artistas son los cronistas implacables de su época. Y antes ya lo habíamos experimentado con el Prometeo de Esquilo, con el Piros Clepton, el que le regala el fuego, el poder curativo, el poder creativo a los hombres, y que paga con el castigo que Zeus le establece a través de Hermes de ser devorado en el hígado una y otra vez, ¿no? Esta condición que nos menciona, esta condición emancipatoria a través de los arquetipos del emperador y del loco, bueno, es un guiño que nos habla directamente al subconsciente, quien pueda ver que vea. Lo profano, por supuesto, no destruye lo sagrado. Aquí juegas muy bien con Jung y con Mircea Eliade, maravilloso tu ejercicio. Por supuesto, esto me recuerda lo que decía un filósofo que era también músico llamado Adrián Clark. Él decía que todo lo profundo ama el disfraz. Vaya, Fuerza Natural está cargado de mensajes para todos los filósofos y estetas. Por supuesto, el arte de Vela desenmascara, muestra la desnudez del rey o de la reina. Y esto también puede resultar incómodo porque supera la caracterización del arte como absoluta decoración, como algo meramente accesorio, que supera por mucho algo en lo que los juristas seguimos entrampados, que es pensar que el etos, el logos y el pato solo son elementos de un discurso bonito para ganar en el juicio, cuando es algo mucho más profundo en tiempos de penumbras, como decía el gran Helderlin. Pero en tiempos de autocensura cortesana, y es algo que de lo que hablaban nuestros amigos argentinos, nuestros queridísimos hermanos y hermanas argentinas en la mañana, en tiempos de autocensura cortesana y de corrección política, el arte también encripta, también oculta a través de la obviedad y del disfraz de lo cotidiano. Uno podría pensar que esta insistencia por hablar de estos temas de filosofía, arte y derecho es algo nuevo, es una moda. Déjenme decirles que no. El padre de la crítica jurídica prepara aquí un arsenal de libros que no los voy a leer, solamente los voy a mencionar. Estudiar al gran y queridísimo Óscar Correas implica también estudiar a sus cuatro grandes maestros. Ahora solo les voy a presentar que estas reflexiones en esta maravillosa tarde lluviosa, ojalá no nos traicionen la conexión. En esencia y apariencia en el Capital de Óscar del Barco del 77 ya se hablaba sobre Hegel y la estética. Aquí está, se los presento, bien bonita en esta edición de Editorial Marat. En La Intemperie sin fin, en el número 7 de Dialéctica, con él al mando junto con Gabriel Vargas Lozano y un muy joven Óscar Correas integrando la Secretaría de Redacción. Óscar del Barco nos provocaba con un artículo llamado Concepto y Realidad en Marx, 3 notas. En busca de las palabras, textos sobre literatura y arte de 1972-2014. Y para quienes todavía se atreven a sostener que no hubo una preocupación sobre el pensamiento de Luis Althusser, ni más ni menos, La filosofía como arma de la revolución de 1968, traducida ni más ni menos que por Óscar del Barco, el gran esteta, el gran filósofo, el gran maestro de Óscar Correas. Y para muestra dos botones, en Razón, Retórica y Derecho de 2009, el querido doctor Correas retoma la línea de la retórica como una de las ciencias liberales. Y en su Metodología Jurídica 1, una introducción filosófica, pues en el primer capítulo nos regala uno de los más deliciosos, detallados y contradictoriamente sucintos estudios de la presocrática. Sin más, y para demostrar que esta insistencia, esta perseverancia por tocar estos temas no responde a una moda, no responde a algo
que se nos ocurrió ayer, sino que es una de las improntas que desde muy pronto, desde 1976, cuando llega a México el querido doctor Óscar Correas, en ese inmortal artículo Aristóteles, propiedad y lucha de clases en dialéctica número 1 en la Universidad Autónoma de Puebla, ya hablaba sobre estos temas. Es una impronta que nosotros dialogamos con él, que charlamos con él a lo largo de 16 años y que gracias a sus reflexiones, amigos y amigas, permanece viva. Es el turno, es para mí un gran gusto, todos son amigos y amigas muy queridos, de presentarles al maestro Adrián Castillo Sámano, alguien que ha publicado con nosotros en Crítica Jurídica en el número 2 de la Nueva Época, un maravilloso artículo que sirva de recordatorio para todos nuestros amigos cibernautas y aldeanos y aldeanas digitales que siguen esta transmisión. Ese artículo maravilloso se llama La cerca de los derechos humanos, es un guiño a un texto del propio Óscar Correas que se llama Acerca de los derechos humanos. El maestro Adrián Castillo Sámano estudió Derecho y Filosofía en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Filosofía de nuestra máxima casa de estudios. Como muchos de nosotros, aunque seguimos siendo muy pocos, estudió Derecho y después estudió Filosofía, algo que debería de considerarse casi, casi obligado, pero como decía Borges, la literatura, la lectura causa felicidad y a nadie se le debería de obligar a ser feliz. En ese sentido, es para mí un gran gusto, un privilegio, un honor presentarles y dejarles con el querido maestro Adrián Castillo Sámano con la ponencia titulada El artista y la forma de gobierno. El micrófono es tuyo, querido amigo. Adelante. Muchas gracias, Humberto. Bueno, gracias a todas, a todos eh, los presentes, particularmente pues a la tradición y porque el que estamos aquí, que es al doctor Óscar Correas, a la maestra Marisela Costa, por seguir manteniendo viva esta crítica jurídica, por supuesto al equipo logístico que hace posible esta transmisión y particularmente al maestro Humberto Rosas, gran amigo y gran seguidor de esta corriente que va desde Óscar del Barco, Óscar Correas, y que ha dado grandes espacios a la universidad para hablar estos temas, ¿no? El tema que tengo el día de hoy, espero, bueno, va a ser inevitable aburrirles, pero espero no aburrirles tanto, es el artista y la forma de gobierno, y es una forma de estar pensando qué es lo que pretenden los artistas o cuál es la curiosidad de los artistas en el terreno político, ¿no? Cuando se habla particularmente de formas de gobierno, pues hablamos de filosofía y esto es trasladado al mundo jurídico, pero mi interés era particularmente hablarlo desde los artistas. Y en este caso, pues estoy haciendo una relectura de un trabajo que ya había presentado, que es una lectura sobre el alma del hombre bajo el socialismo de Oscar Wilde. Y pues vamos a revisar cuál es su forma de ver al arte frente a la política. Y bueno, voy a permitirme leer el texto que tengo preparado para evitar divagar. Entonces, adelante, voy a empezar. La obra de arte, nos recuerda Bayer a propósito de Wilde, lejos de ser creación de su época, se desarrolla en oposición a esto. Y es que para el escritor irlandés, el arte se desarrolla por sí mismo, tiene una vida independiente. Esto es, la expresividad artística no es servil, no atiende a un propósito o deseo externo. Es ingobernable, se opone a toda idea de obediencia, pues siguiendo a Wilde, el arte nada tiene que ver con el hecho de que otras personas requieran esto o aquello, al extremo de que el artista obediente, aquel que tiene en cuenta los deseos del público, no es un artista, sino un mercader. La belleza o fuerza de una obra de arte quizás sea lo que más se aproxima con eso que denominamos libertad. Y en el mismo sentido, como nos recuerda Wilde, cito a Wilde, el arte es la forma más intensa de individualismo que el mundo ha conocido. Y aquí pues tiene bastante resonancia con lo que nos mencionaba la maestra Anabel, ¿no? Como el arte, como esta simiente de egoísmo, ¿no? De individualismo. De ahí que se pretenda, cierro comillas, de ahí que se pretenda ejercer autoridad sobre la expresión artística. El arte es individualista y en el individualismo entendido por Wilde en clave de libertad como la capacidad de desarrollo pleno del ser humano, es decir, para Wilde el individualismo es la posibilidad, la perfectibilidad de la que podría hablar Rousseau, es decir, esta capacidad de desarrollo pleno de cada ser humano. Y nos dice, abro comillas, se encuentra un elemento perturbador,
de desintegración. En ello reside precisamente el extraordinario valor del arte, pues lo que trata de perturbar es la monotonía del tipo, la esclavitud de la costumbre, la tiranía del hábito y la reducción del hombre al nivel de máquina. Cierro comillas. Como hemos señalado, como ya se lo he dicho, entonces el arte en Wilde se desarrolla por sí mismo. Sin embargo, en su proceso cuestiona, muestra elementos heterogéneos, constituye sentido. En sus resonancias críticas nos permite explorar una forma de comprender eso que denominamos mundo, que desafía la sistematicidad científica y posibilita, como ya se ha dicho en estos espacios y a propósito de las teorías jurídicas críticas que propone el maestro Humberto, nuevos horizontes metodológicos. En el caso de Oscar Wilde, su escritura devela la hipocresía de las prácticas culturales y políticas de su época, visibilizando que detrás del aparente orden estatal se encuentran enraizadas desigualdades estructurales que benefician a solo una mínima parte de la comunidad política, ¿a cuál? Aquella que ha construido y reforzado los mecanismos de sumisión y obediencia. Así pues, en El alma del hombre bajo el socialismo, obra escrita en 1891, Wilde expondrá una mordaz crítica a instituciones que al día de hoy perduran y son motivo de discursividad tanto política como jurídica. Wilde expone en este breve escrito los beneficios que supondría la implantación de un socialismo que conduzca al hombre al pleno desarrollo de su individualidad. Entonces ya tenemos, pues ya aquí Wilde nos abre la puerta a partir de un socialismo que nos lleve a una individualidad, repito, individualidad que podríamos interpretar en un sentido rusoniano como esta capacidad del despliegue de las capacidades humanas, ¿no? A efecto de evitar interpretaciones equívocas, habrá que aclarar de manera inicial cuál es el empleo que hace del uso del término socialismo, ¿no? Palabra tan detestada por gran parte de los y las juristas, y por qué considera que podría conducir a una mejora de la calidad de vida. El escritor irlandés se referirá a un socialismo antiautoritario que, uno, se opone al control armado, político y económico por parte del gobierno y en sí a toda idea de autoridad. Dos, piensa en reemplazar a la idea de competencia y en su lugar aperturar un diálogo y cooperación asegurando el bienestar de la comunidad. Y tres, se opone a todo tipo de dominación, pues considera que para una adecuada vida en colectividad, todo ser humano debe partir de un ámbito de libertad individual, sin ningún tipo de coacción ni violencia, en virtud de que, dice Wilde, solo en la asociación voluntaria se encuentra el hombre realizado, ¿no? Señalará que el individualismo, al que ya hemos referido como la posibilidad de desarrollo pleno de las capacidades del ser humano, será la consecución ulterior que alcanzará mediante un socialismo que elimine toda idea de gobierno. Pues señala que, abro comillas, dejar a la humanidad abandonada a su propia suerte es algo factible, siendo por el contrario impracticable gobernarla. Todas las formas de gobierno, de acuerdo con Oscar Wilde, son un fracaso absoluto, cierro comillas. Podemos notar que en el empleo del término socialismo que hace Wilde, es posible ya identificarlo, pues, con lo que platicaba en la mesa, con lo que platicaban en la mesa hace de unas horas, ¿no? Nicolás Salvi, Elina Ibarra, Juan Carlos Valerdi, Aníbal Dauria, por supuesto. Eh, lo podemos ya ubicar dentro de este ideario anarquista, ¿no? Que es un socialismo antiautoritario. Y al respecto, la investigación histórica en torno a las ideas y movimientos libertarios de George Woodcock indica que a finales de 1880, varios intelectuales, ¿no? Y esto es parte del interés que tengo sobre este tipo de investigación, varios intelectuales y artistas comenzaron a identificarse con el pensamiento ácrata. Tal fue el caso de Oscar Wilde, quien declaró a la revista El Hermitage que se veía a sí mismo como un anarquista, simpatizando intelectualmente con Kropotkin, con quien intercambiaba correspondencia, quien tuvo la oportunidad de conocer. Y la nota distintiva de Wilde, en cuanto a su anarquismo, consistiría en pensar al arte, aquel en donde él encuentra la mayor resonancia y libertad, como el punto de partida y de llegada. De ahí que Wilde señale que la mejor forma de gobierno para el arte, ¿no? Esto es lo interesante,
La mejor forma del gobierno para el arte, para los artistas, es la ausencia de todo gobierno. En este orden de ideas, Woodcock clasifica y distingue la postura de Wilde dentro del ideario anarquista, ¿no? Recordemos que el ideario anarquista es precisamente eso, un ideario, no una teoría. Y hace una interesante cita respecto a cómo podemos apreciar o cómo podríamos percibir este anarquismo de Wilde, y nos hace referencia de que, pues, bueno, podríamos encontrar a otros autores interesados en, en el arte por parte del ideario anarquista, como pueden ser Proudhon o Tolstoy. Sin embargo, Woodcock los encasilla ellos como anarquistas que se interesan por el arte, pero desde un punto de vista moral, mientras que Wilde percibir al arte como un fin en sí mismo, lo ve como un esteta, ¿no? Voy a leer la cita de Woodcock, vale la pena. Dice, en el alma del hombre bajo el socialismo, el objetivo de Wilde era hallar la sociedad más favorable para el artista. Advertimos inmediatamente una diferencia entre esta manera de ver y la de otros autores libertarios, como Proudhon o Tolstoy, que también se han referido al arte en sus escritos. Para Proudhon y Tolstoy, el arte es un medio al servicio del fin de la regeneración social y moral. Para Wilde, sin embargo, el arte es el fin supremo, que encierra dentro de sí la ilustración y la regeneración, y al que debe estar subordinado cualquier otro producto de la sociedad. Si Proudhon y Tolstoy presentan al anarquista como un moralista, dice Woodcock, Wilde lo presenta como un esteta. Cierro cita. Y en este orden de ideas, bueno, podemos establecer dos líneas generales que en el alma del hombre bajo el socialismo va a estar apuntando Wilde. Son de interpretación libre, porque Wilde no los pone en estos términos, pero voy a citar varias partes en donde son dos líneas generales. Una es una crítica al orden no coactivo como horizonte de posibilidad, y la otra crítica que va a ser importante es la crítica a la acumulación de la propiedad privada, ¿no? Entonces, se puede ver totalmente su corriente socialista antiautoritaria al hacer estas dos tipos de críticas desde su impronta como un literato, ¿no? Wilde manifiesta la necesidad, en cuanto a la crítica del orden no coactivo como horizonte de posibilidad, Wilde manifiesta la necesidad de pensar un nuevo tipo de orden, uno que rechace a la caridad como método para enfrentar a la pobreza, que se concentre en la congruencia entre fines y medios, esto es, llegar a la libertad por medio de relaciones libres, prácticas de libertad, como diría Foucault, así como construir relaciones armónicas que eviten la dominación basada en el principio de autoridad. Advierte que todo tipo de autoridad degrada tanto a quien la ejerce como a quien es ejercida. Cito a Oscar Wilde: la autoridad, cuando se emplea en un modo brutal, violento y cruel, todavía puede ejercer un efecto saludable, provocando o fomentando, cuando menos, el espíritu de rebeldía y de individualismo que más tarde acabará con ella. Pero cuando se emplea con cierta suavidad la violencia, ¿no? Y es acompañada con dádivas y recompensas, es terriblemente desmoralizadora. Pues la gente entonces se da menos cuenta de la tiranía que tenía ejercida y continúa viviendo en una especie de bienestar grosero, como animales domésticos, sin comprender que están pensando con ideas ajenas, viviendo con arreglo a las pautas de otros, llevando, por así decirlo, ropa de segunda mano y no siendo ellos mismos ni un solo instante. El que quiera ser libre, dice un profundo pensador, no debe someterse. Y la autoridad, haciendo que todo el mundo se someta, produce una tosca especie de barbarie sobrealimentada entre nosotros. Cierro comillas. Para Wilde, la única constante en la condición humana, en clave aquí, Humberto nos podrá ilustrar mejor, pero en clave de Heráclito, ¿no? Es el cambio, su constante transformación. Y en este sentido, siguiendo a Oscar Wilde, toda pretensión de orden que se base en la noción de continuidad u obediencia está condenada al fracaso. El cuestionamiento se advierte como un acto necesario para evitar un orden basado en la mera obediencia. Y en el alma del hombre bajo el socialismo, Wilde apostará por cuestionar el orden
pues se encuentra en la desobediencia, la virtud original del ser humano, ¿no? En la rebeldía. La insumisión y desobediencia, siguiendo a Wilde, son la simiente del progreso humano y no así la pasividad que adormece al espíritu, la coloca en un estado de automatización y resignación respecto al papel que cada individuo juega. Ahora bien, ¿de dónde surge o cuál sería la justificación de Wilde para plantear una actitud de indocilidad y rebeldía, incluso frente al altruismo, la caridad y la beneficencia? ¿No? Pareciera una pregunta: ¿por qué tendríamos que ser rebeldes, indóciles frente a estos actos como la caridad, el altruismo, etcétera? Wilde plantea la intencionalidad humana se vuelca a buscar remediar males de la sociedad, ¿no? Sin embargo, los remedios, lejos de curar la enfermedad, constituyen parte de la enfermedad, es decir, este altruismo, esta caridad, esta beneficencia son parte de la enfermedad para Wilde. Se busca mantener viva la pobreza cuando debería desaparecer, cuando lo que deberían desaparecer son los motivos que la originan, o en palabras de Wilde, citándolo, la única finalidad procedente debe ser la reconstrucción de la sociedad sobre tales cimientos que la pobreza sea imposible. Cierro comillas. Y es que ¿de dónde surge el empeño por mantener la pobreza como constante en la historia de la humanidad? Paraguay, la filantropía desmesurada tiene el objetivo de propagar y consolidar la pobreza, pues así como los propietarios más nocivos de esclavos eran aquellos que trataban con amabilidad a sus esclavos, impidiendo de este modo que el horror del sistema fuera detectado por las víctimas directas del mismo, de igual manera, las personas que hacen más daño son precisamente aquellas que tratan de hacer más beneficio. Esto en cuanto a la primera crítica, que entra muy ad hoc en cuanto a el ideario anarquista, eh, planteando a Wilde como un esteta y, bueno, dándole su impronta, pero haciendo esta crítica a un orden no coactivo como un horizonte de posibilidad, ¿no? Y nos está planteando y esta noción de eliminar este tipo de actos como el altruismo, la caridad, en función de que nos van a permitir abocarnos a lo que importa, que es eliminar la pobreza, no mantenerla viva. Y la segunda parte de su crítica, que insisto, esta segunda parte, estas divisiones que estoy haciendo, estas categorías que estoy haciendo son a efecto nada de ubicarme, ¿no? De plantear este texto que está escrito no en clave de un texto científico, sino un texto de literatura. Podemos hablar de la crítica a la acumulación privada. Wilde encuentra que bajo esta ficción, la ficción de la propiedad privada, se delimitan al menos tres tipos de seres humanos. Uno, una pequeña parte que pueden llegar a desarrollarse plenamente. Las filósofas, científicos, científicas, artistas, siempre y cuando estos cuenten con condiciones materiales que les permitan ocupar sus días en plantear hipótesis o modelos para comprender el mundo, es decir, que tengan un mecenas, ¿no? Y eso serían una mínima parte de la población. La segunda serían otros cuantos que se verán en la necesidad de dedicarse a trabajar en algún oficio o industria para poder subsistir, desarrollándose de forma limitada, contenida, es decir, están contenidos todo el tiempo. Y la tercera parte de la población que genera la propiedad privada, de acuerdo con Wilde, es la gran mayoría de la población, aquella que, cito a Wilde, abro comillas, no disponiendo de la menor propiedad personal y hallándose siempre, por así decirlo, al borde del hambre, se ven en la precisión de trabajar como animales de carga, de llevar a cabo un trabajo para el que no son aptos y al que se les obliga la tiranía imperiosa, irracional y degradante de la necesidad. Cierro comillas. Este último tipo de expresión de humanidad derivada de la ficción propiedad privada y tendiente a un orden de acumulación no es, por así decirlo, más que el átomo infinitesimal de una fuerza que, lejos de cuidar de él, lo aplasta y que hasta prefiere aplastarlo y que hasta lo prefiere aplastado, ya que así es mucho más obediente. Interesante, ¿no? Ya estoy por terminar. Estoy abordando este segundo y último punto. Y pues la pregunta que surge entonces es, ¿qué debe hacerse con la propiedad privada, no? Sería la pregunta que si tuviéramos a Oscar Wilde, bueno, fuera un autor contemporáneo, podríamos preguntarle entonces, ¿cuál es tu propuesta para hacer con la propiedad privada? Y Wilde nos dice, literalmente, abolirla
lo cual traerá consigo diferentes beneficios. En el aspecto del individualismo, recordemos que esta noción de individualismo es tomada como la propensión evolutiva de cada ser humano, alejado de los sermones como el deber, sacrificio, renuncias, en tanto que esto significaría simplemente someterse a la voluntad del otro, ¿no? No pensar por uno mismo. Por el contrario, para Wilde, el individualismo es atreverse a pensar por uno mismo, del sapere aude, ¿no? Se refiere al pleno desenvolvimiento del yo. Para Wilde, la propiedad privada deshumaniza e impide que una gran parte de la comunidad pueda desarrollarse en su esfera individual, manteniéndola aprisionada bajo la noción de acumulación. Esto, pues, cito a Wilde, en una sociedad como la nuestra, donde la propiedad supone el máximo de distinción, trae consigo la categoría social, los honores, los títulos, la consideración, etcétera. Cierro comillas. El ser humano dedicará su energía y su fuerza en la acumulación de estos bienes a pesar de conseguir más de los que precisa vivir, es decir, la acumulación de la propiedad privada, ¿no? Hay una cita bastante interesante, igual dice, suprimiendo la propiedad privada, tendríamos, por tanto, un individualismo puro, integral y magnífico. Nadie derrocharía neciamente su vida en la acumulación de las cosas y de los símbolos de las cosas. Se viviría, y vivir es lo más raro de este mundo, pues la mayor parte de los hombres no hacemos otra cosa que existir. Cierro comillas. Lo que el hombre ha buscado constantemente no es en realidad ni el dolor ni el placer, sino simplemente la vida. El hombre ha tratado de vivir intensamente, plenamente, perfectamente. Cuando logra hacerlo así sin ejercer la menor violencia sobre los demás, ni tampoco tener que sufrirla, el hombre será el más sano, el más saludable, el más civilizado, más él mismo. Eh, Sobre la cuestión hace un recuento, ¿no? Porque estas intencionalidades, pues, las hemos tenido desde sociedades antiguas, ¿no? Mesopotámicas, etcétera, pero siempre nos vamos al ejemplo de los griegos, en donde, o al ejemplo de del Renacimiento, como esta voltear a ver al ser humano, ¿no? Pero Walt también hace una crítica al respecto porque nos dice, el nuevo individualismo por cuyo advenimiento, quiera o no, trabaja actualmente el socialismo, constituirá una armonía perfecta. Será lo que para los griegos persiguieron sin alcanzarlo jamás, salvo en el pensamiento, pues para eso tenían esclavos, ¿no? Y los mantenían. Es más, tenían después los romanos todo un sistema para abordar esta cuestión de esclavitud. Será lo que en el Renacimiento persiguió sin lograrlo tampoco plenamente, como no fuera el arte, pues para eso tenían esclavos y los mataban de hambre. Será un individualismo íntegro y perfecto, y en él se alcanzará el hombre la perfección. El nuevo individualismo será un nuevo helenismo. Eh, para ir cerrando, filosofía, arte y derecho parecieran ser rutas específicas e infranqueables para abordar la comprensión de nuestro mundo, ¿no? Cada una separada de manera analítica, filosofía, arte, derecho, cada disciplina que se dedica a lo que sea, a lo que deba ser, ¿no? Lo que esta disciplina quiera investigar. Las barreras que se pretende existan entre estos tres puntos de abordaje parecen infranqueables, ¿no? Resultan problemáticas, al menos si partimos de un enfoque lineal y cerrado de aquellos que hemos denominado realidad. Es cierto que no hay una sola forma de hacer filosofía, sin embargo, para el filósofo sistemático o para el analítico, resultarán poco plausibles los enfoques que el arte apertura a partir de sus diversas expresiones: música, literatura, pintura, cine, etc. Así quedan naufragando inconexas en un inconmensurable ámbito de verosimilitud. El objetivo de la presente exposición no es realizar una revisión puntual de la diversidad de críticas que Wilde articula a lo largo de su obra. Pretendo, en cambio, compartir con ustedes la impresión provocada por la lectura de un libro, un texto, un folletito de literatura de 1891, que en pleno siglo XXI mantiene una lamentable vigencia. E insisto, enfatizo, lamentable, en tanto que supondría que los avances del derecho, en tanto ficción armonizadora de la vida humana, han sido insuficientes, o por el contrario, han sido tan bien diseñados que el jerárquico statu quo en las relaciones mando-obediencia se mantiene casi intacto.
Así pues, no pretenden las presentes líneas constituir una revisión apologética e incuestionable de la desobediencia en tanto germen del progreso como señala Wilde. Por el contrario, se colocan sobre la mesa de análisis las principales críticas con la necesidad de aclarar sus planteamientos, propuestas y alcances en el entorno político. Asimismo, entablar una narrativa en torno a la desobediencia, rebeldía e indocilidad nos permite establecer una necesaria crítica a la actividad armónica del Estado, cuestionando sus fundamentos y presupuestos con base en los cuales guía su actuación. Y bueno, muchas gracias por aguantar 7 cuartillas, pero bueno, espero que hayan sido de utilidad o si no se hayan dormido al menos. Muchas gracias. Para nada, querido amigo, querido Adrián, tú sabes que siempre es un lujo, un verdadero, y lo digo sin retórica, es un verdadero privilegio escucharles, rescatar algunas ideas de las muchas muy poderosas que nos compartiste. El artista dócil, obediente, pendiente más del canon y de la línea que se traza desde el poder antes que a los designios de su propia conciencia y de su imaginación, es lo que criticaba ya Wilde, ¿no? Solo en la asociación voluntaria se encuentra el hombre realizado, no hay gobernantes, sino administradores. Esto que Lina Ibarra hace muchos años nos contagió, nos contagió con su entusiasmo y con esa caracterización. La referencia a los pensadores sácratas, pensar que son aquellos que piensan lo real tomando como dato inicial, como presupuesto, la ausencia de todo gobierno, algo que mencionas muy bien. El arte, por supuesto, es un fin, es un gran fin en sí mismo, de tal suerte que su mayor virtud en un mundo capitalista que busca siempre el pragmatismo sería su inutilidad, el ocio dedicado a la ascétesis y al tauma, a la búsqueda y al asombro, la crítica de la acumulación de la propiedad privada, que aquí es un guiño a los más antiguos de la crematística y la clenexía de Solón, el artista que rechaza la caridad por ser una degradación del otro, por faltarle el respeto a la alteridad, el hombre libre que no debe someterse y con frecuencia lleva ropajes de mendigo, aunque sea en verdad un príncipe que abraza la vida, la caracterización de la propiedad privada y del Estado como grandes ficciones, como grandes inventos que terminan gobernando a su inventor. Y por supuesto es a través del arte que se elude la precarización de la existencia. Algo que se decía en la mañana, ya no puedo hacer el comentario, pero lo hago ahora porque es el lugar y el tiempo oportuno. El pensamiento griego seguirá, aunque nosotros ya no estemos, y no por una cuestión de mistificación o de fetichización de tal expresión epistémica, sino porque ha tenido varias recuperaciones. Tuvo una recuperación distorsionada, mutilada, que lo hacía ajeno incluso a sí mismo, irreconocible, que fue Roma, después con la patrística y después con la escolástica, y tuvo un resurgimiento en el esplendoroso siglo XVIII alemán, con 4 grandes nombres, Winkelmann, Goethe, Hölderlin y por supuesto Hegel. Es Hegel el que le dedica todo un poema a Hölderlin llamado Eleusis, así como Wilde tiene un poema poderosísimo que se llama La Esfinge, ¿no? Esta recuperación que parece que nos pusimos de acuerdo, lo que presentaba Nicolás Salvi del poema del Anticán, que Lina muy bien hacía esto que estamos acostumbrados en el pensamiento crítico, ser críticos de nosotros mismos, no ser autocomplacientes, no dar nada por sentado, incluso cuestionar una y otra vez nuestros propios presupuestos. El sapere de aude, el atrévete a saber, el arrojamiento filosófico en el más puro estilo griego, pero también en su versión contemporánea al más puro estilo heideggeriano, ¿no? Un individualismo puro, integral y magnífico que nos propone Wilde, eh, no ser gobernados por la propiedad y el dinero, que no son sino cosas, es decir, fragmentos inocuos de la existencia, carentes de mundo. Esto que nos dices, en el arte no hay nada indiscutible ni definitivo, y eso me lleva, queridos amigos, las referencias son grandes. Alessio Lo Giudice acaba de publicar un libro que se llama El drama del juicio, que fue traducido al castellano ni más ni menos por 2 queridos amigos. Los nombres les van a sonar, Nicolás Salvi y Elina Ibarra, siempre presentes. Y en la página 62 nos dice esto que estamos comentando. Él, por supuesto, desde el arte, con categorías estéticas perfectamente operantes, está haciendo el constante cuestionamiento del proceso como una categoría jurídica, ¿no? Y dice lo siguiente. Es Alessio Lo Giudice el que habla a través de Lina Ibarra y de Nicolás Salvi. En el caso de una sentencia, es decir, del juicio jurídico, la decisión, a diferencia de aquella basada en la majestad de la ley,
de Dios, de la verdad, de la justicia, se funda en datos empíricos, subjetivos, en opiniones y en rumores. En resumen, es todo menos indiscutible. Más bien parece ser por sí misma la decisión judicial discutible cuando no inaceptable. En consecuencia, aquí los defensores son necesarios. Hay que cuestionar el juicio, aportar argumentos y pruebas en propia defensa. Y esto es lo que justo resulta intolerable para aquellos que todavía son practicantes devotos y ortodoxos de la llamada dogmática jurídica, que si uno los presiona con conceptos filosóficos, no saben contestarnos qué es la dogmática. Nos dicen que es el tipo penal, nos dicen que es la adecuación de la descripción de la conducta al tipo, pero no saben decirnos lo que es la dogmática y van por ahí pregonando en sentido inverso del loco de Nietzsche, no buscando con su faro al hombre, sino buscando una justificación racional de lo que ellos mismos han inventado. Querida Anabel, querías hablar, adelante, este es un foro, es una fiesta, adelante, adelante, fue la manita de que se activó, ¿verdad? Como ven, es un tema que nos apasiona. Estamos en espera de si nuestra querida cuarta ponente logra salvar ese percance que no la tiene presente con nosotros. Pero mientras tanto, queridos amigos y amigas cibernautas, damos pie a la magnífica ponencia del maestro Héctor Alejandro Ramírez Medina. Él es licenciado en Economía con estudios de especialización en Economía Monetaria y Financiera. Es egresado de la maestría en Derecho por nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desenvuelve como proyectista en la ponencia del comisionado ciudadano Julio César Bonilla Gutiérrez. Caro amigo, un abrazo con todo mi cariño y todo mi amor. En el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Es coeditor de diversas obras de divulgación personales, propias y colectivas en materia de derechos humanos y transparencia y, por supuesto, en su vinculación permanente con la filosofía y el arte. La ponencia que nos presentará a todos, a todas, el día de hoy se titula El acceso al arte como cuestión de justicia social, un análisis desde el presupuesto público. Querido amigo, el foro es tuyo, el micrófono es tuyo, ilumínanos con tus luces y conocimientos. Adelante. Muchísimas gracias, Humberto. Gusto saludar colegas con quienes ya hemos trabajado y conocer a nuevos más. A ver, por supuesto, una gran amiga. Primero que nada, agradecer a la maestra Marisela por darnos la oportunidad de volver a estar en en este evento tan importante. Me honra profundamente participar de esta mesa que Humberto modera y que coordina también. Y bueno, hablar del acceso al arte como cuestión de justicia social y hacer un análisis desde el presupuesto público, pues no resulta nada fácil ni nada alentador a veces, lamentablemente. Quienes ya me conocen, saben que casi siempre iniciamos con alguna frase para irnos adaptando hacia el tema, entonces esta no será la excepción y pues nada más recordar lo que Milán Kundera decía, ¿no? Que la cultura es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir. Y bueno, en los siguientes minutos trataremos de exponer cómo el financiamiento público del arte no es un lujo, sino un componente esencial de la justicia social, democracia y de la dignidad humana como tal. Abordaré este tema combinando un análisis doctrinal, jurista, humanístico, humanista y cuantitativo. Para comenzar, pues retomaremos la idea de garantismo de Ferrajoli, quien sostiene que todo el poder público debe estar sometido a vínculos jurídicos que aseguren la efectividad de los derechos fundamentales, incluida la cultura, por supuesto, cuando nos recuerda que todos los poderes, estatales o privados, deben limitarse por el derecho para proteger los derechos subjetivos fundamentales. Esto lo hace en su libro de Garantismo. El acceso al arte, entonces, entra así en el catálogo de derechos que exigen la garantía legal y presupuestaria. Por su parte, Rawls, en la teoría de la justicia, nos proporciona dos grandes principios. El primero, que garantiza libertades básicas, y el segundo, el de la diferencia, que permite que las desigualdades solo si benefician a los menos favorecidos. Esto es, cuando el acceso al arte no lo tienen todos por igual,
debe ser distribuido de tal modo que quienes menos pueden acceder reciban una ventaja real. Y esto es, por supuesto, a través de las instituciones básicas de la sociedad a las que él se refiere en el inicio de su obra. Por su parte, en otro más reciente, pero seguidor de Rawls, que es Amartya Sen, en La libertad como desarrollo, afirma que las oportunidades sociales, entre ellas las culturales, em, son esenciales para libertades humanas. Así, entonces, la justicia no solo es el reparto de bienes, sino crear capacidades reales. No basta con subvencionar museos, sino promover las capacidades para apreciar, producir y participar en la vida artística como parte de la vida en sociedad, que nos va a generar parte de la cohesión social. El mismo autor en su obra ganadora de un premio Nobel de Economía en la idea de la justicia, propone que una justicia comparativa, enfocada no solo en instituciones ideales, sino en las desigualdades reales que enfrentan las personas y en este sentido, el presupuesto cultural, que debe valorarse no como un gasto discrecional, sino como una inversión en justicia social. Del contemporáneo bueno, más o menos contemporáneo a Zen, Tony Judd, en una obra que se llama Algo va mal, alertaba que existe una desconexión creciente entre el bienestar material y la calidad de vida cultural, que las sociedades prósperas muchas veces no invierten proporcionalmente en cultura, provocando un empobrecimiento simbólico. Ese empobrecimiento cultural tiene consecuencias tangibles: menor creatividad social, debilitamiento del imaginario colectivo y pérdida del tejido social. Lo mismo pasa en sociedades en desarrollo, donde no solo se carece de salarios bajos, sino de derechos bajos. Continúa Judd, entonces, que al desvalorizar desde una idea de valor de uso y valor de cambio las cuestiones que no tienen gran potencial económico inmediato. Asimismo, en otro punto relevante, Holmes y Sonstein, en El costo de los derechos, argumentan que los derechos exigibles tienen solo un costo estatal y que la resistencia a financiar cultura suele presentarse con el argumento de prioridad de necesidades básicas. Pero recuerden que el costo de no proteger los derechos culturales es incalculable. Es una pérdida de identidad, democracia y de sentido social. Por su parte, y entrando ya a una lógica argumentativa jurídicamente, la Constitución en mexicana, en el artículo cuarto, párrafo, en el cuarto párrafo, consagrado consagra el derecho a la cultura, y lo mismo a través de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, que obliga a que el presupuesto garantice este derecho de manera efectiva. Pero no basta con declararlo, hay que presupuestar. Pero hablemos ahora de cifras. Según datos de la UNESCO, el gasto público en cultura como porcentaje del PIB se ha mantenido bajo en muchos países latinoamericanos, con valores fluctuantes entre el 0,5 y el 1,5% para gran parte de esta región latinoamericana en los últimos 10 años. Eso indica que la cultura ocupa un espacio reducido en en la agenda financiera gubernamental. En México, específicamente, los recortes al Instituto Nacional de Antropología e Historia en algunos años mostraron que aunque la Secretaría de Cultura tenga una ligera alza porcentual, también hay instituciones clave del patrimonio que fueron afectados. Esto revela una inconsistencia. El presupuesto nominal puede crecer, pero la distribución deja fuera elementos esenciales de cultura viva. Y esto pasa en todas las instituciones gubernamentales. Sabemos que, que el 85% del presupuesto aproximadamente se va a cuestiones del capítulo 1000, que son cuestiones de salarios y prestaciones para los trabajadores de la propia institución. Retomando, si vemos entonces desde el garantismo que planteamos al inicio de esta pequeña charla, esta inestabilidad presupuestal pone en riesgo los derechos subjetivos culturales. Si se permite que el financiamiento sea objeto de recortes arbitrarios, no hay garantía real. Ferrajoli exige que los derechos fundamentales estén protegidos ante la discrecionalidad del Estado.
Y por supuesto, para Rawls es necesario plantear la idea de que una sociedad justa es aquella en la que las instituciones sociales o básicas de la sociedad distribuyen beneficios y cargas para que los menos aventajados no queden en desventaja sistemática. Aplicando al presupuesto cultural, se requiere que existan programas específicos para comunidades marginadas, rurales, indígenas, etcétera, para asegurar el acceso al arte como un derecho, no como un privilegio. En ese tenor, Sen argumenta que las libertades políticas, las oportunidades sociales y la transparencia garantizan que el individuo pueda participar plenamente en la vida cultural, es decir, presu- presupuesto público suficiente, más transparencia en su uso, más participación ciudadana, son componentes inseparables del acceso justo al arte. Concatenando las ideas vertidas hasta aquí, podemos afirmar que el arte tiene una dimensión ética que no solo educa, entretiene o embellece, forma subjetividades, imagina futuros, denuncia injusticias y celebra identidades. Tony Judd lo advirtió, que una sociedad que descuida la cultura pierde no solo su patrimonio, sino pierde juicio moral. Bajo esta perspectiva filosófica, política y del derecho, el arte presupuestado esa afirmación de libertad. Rawls insistiría en que las libertades básicas incluyen libertad de expresión, pero también libertad de acceso a instituciones que hacen posible la cultura. Esto, por supuesto, en una lectura posible de su segundo principio. También, la idea de la justicia de Sen subraya que una institución cultural no puede ser evaluada solo por su existencia formal, sino que permite igualdad, sino cuando permite solo igualdad real de acceso. Esto exige una asignación presupuestal que cubra transporte, infraestructura, difusión y tarifas accesibles o subsidiadas. En el plano económico, un país que invierte en cultura como porcentaje del PIB refleja una alta prioridad social. Por ejemplo, los países latinoamericanos con mejores niveles de vida, de acceso a público, a museos y arte público, suelen invertir alrededor del 1% del PIB en cultura. En contraste, México ha oscilado muy por debajo de ese umbral dependiendo del año en que se trate. En ese tenor, se encuentra que tanto la justicia como equidad raulwasiana, como el garantismo de Ferrajoli, convergen en existir que las instituciones estatales no solo declaren los derechos culturales, sino que los financien establemente y de manera concurrente. De modo que esos derechos no dependan del poder político del momento, sino de la estructura constitucional y legal, lo que se ha buscado hacer en los países latinoamericanos a través del constitucionalismo transformador, que no es más que poner los derechos fundamentales en las cartas magnas para tratar de entonces de que sean justiciables. Desde la filosofía política, se podría argumentar que el arte es un bien público imperecedero, cuya privatización para muchos constituye una forma de exclusión ciudadana. Prima facie, no acceder al arte implica entonces no participar plenamente en el lenguaje simbólico de la sociedad. Desde un análisis de presupuestos regionales de la UNESCO revela que las inversiones en patrimonio y acceso cultural real, como bibliotecas, festivales locales, museos comunitarios, se encuentran sistemáticamente subfinanciadas en comparación con las inversiones urbanas, lo que produce, por tanto, desigualdades territoriales profundas. En México, la inclusión cultural de poblaciones indígenas ha sufrido históricamente falta de infraestructura cultural accesible. Cuando los presupuestos públicos no contemplan transporte, capacitación o traducción, el acceso queda vedado. Legalmente, los derechos culturales tienen reconocimiento en tratados internacionales suscritos por México, incluyendo la Convención de la UNESCO de 2005 sobre protección y promoción de diversidad de las expresiones culturales, lo que obliga presupuestalmente, sin embargo, es visible que en la realidad no se logra la justiciabilidad universal del acceso a la cultura y al arte como parte del bien común. Ese, eso crea una identidad y procura cohesión social. En esa perspectiva, el garantismo ferroviario exige que los derechos fundamentales estén dotados de garantías, en este caso institucionales, legales y presupuestales. Ferrajoli insiste en que los derechos impresos en la Constitución deben tener fuerza real, no solo letra muerta.
En el desarrollo como libertad, Amartya Sen señala que las garantías de transparencia son libertades esenciales que permiten a los ciudadanos exigir rendición de cuentas sobre el uso del presupuesto público. Sin transparencia presupuestaria, los fondos culturales pueden ser capturados, desaparecidos o desviados. Asimismo, Rawls, insistiendo en que los principios de justicia, sugeriría que el presupuesto cultural debe asignarse para maximizar el beneficio de los menos favorecidos, manteniendo así las libertades básicas de todos los integrantes de la sociedad. Holling Sustains añaden que los derechos culturales requieren infraestructura legal y políticas de protección para evitar que la cultura se mercantilice, solo para quienes puedan pagar las entradas. Sin embargo, también ponen de manifiesto que sin una buena cultura y estrategia tributaria esto no será posible. Desde un enfoque humanista, hoy debemos reclamar que el arte no solo sea visto como gasto ornamental, sino como tejido social y salud colectiva, educación estética, identidad y pertenencia. La cultura favorece la autoestima comunitaria, desarrolla inclusión y favorece la diversidad. Por ejemplo, en comunidades rurales y marginales, donde el acto presencial al arte es limitado, el presupuesto debe contemplar, aparte de la propia obra, debe contemplar transporte, subsidios, infraestructura descentralizada y desconcentrada, becas de artistas locales, bibliotecas móviles, festivales comunitarios, etc. En adelante, proponemos alguna recomendación que es incrementar al menos a 1% del PIB, garantizar un fondo para garantizar un fondo de cultura en territorios indígenas y rurales, adopción de presupuesto participativo cultural, auditorías y contralorías ciudadanas para el gasto social. En suma, definir el acceso al arte como cuestión de justicia social implica entonces reconocer que el disfrute cultural es un derecho humano, no un privilegio, que presupuestar cultura es garantía de democracia, de dignidad y de libertad. Termino entonces con una cita que sintetiza, creo yo, todo esto y que afirma Amartya Sen. El desarrollo humano es, antes que nada, un proceso, aquel que permite la expansión de las libertades reales de las que goza un pueblo. Cierro comillas. Que el acceso al arte sea esas libertades reales y que todas y todos podamos ejercerla. Muchísimas gracias. Sería cuanto. Muchas gracias, querido amigo. Nos recuerdas la importancia de tomarnos seriamente los enunciados prescriptivos, los enunciados normativos que tienen que ver con tu exposición. Antes de hacer el comentario, querida maestra Anabel, adelante. Veo que tiene la mano levantada. El micrófono es suyo. Adelante. No, 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 son los aplausos de felicitación, la participación de mi querido Alejandro. Perfecto, muchas gracias, querido Alejandro. ¿Nos recuerdas la importancia del acceso al arte como una cuestión mínima, elemental, obligada de justicia social? No puede haber una efectiva libertad, una efectiva justicia si no hay una sociedad que tenga acceso efectivo al arte, a la cultura. Por supuesto, recuperas a Amartya Sen, en uno de los grandes clásicos. Las desigualdades implican la redistribución equitativa de los satisfactores de las necesidades, ¿no? La justicia, en este sentido, es crear capacidades reales y efectivas, pues una sociedad que descuida la cultura pierde su patrimonio y me atrevería yo a decir, en esa recuperación que nos propones, pierde también su memoria histórica. El arte así es caracterizado plausiblemente como un bien público imperecedero y no participar plenamente en el lenguaje simbólico de la sociedad es sin duda tal vez uno de los modos de exclusión más lacerantes que tenemos que combatir de una manera no retórica, de una manera no propagandística, sino efectiva, haciéndolo praxis de vida. Si ustedes lo permiten, como bateador emergente, en atención a que se reporta que no es posible la participación de la cuarta ponente, me gustaría tomar algunos de los minutos que faltan con su venia, queridos amigos, para presentar a nuestro amable auditorio el estado del arte en relación a esta caracterización, a esta aproximación de la filosofía, el arte y el derecho. Decirlo con todas sus letras, el querido doctor Oscar Correas, desde 1976 dejó muy claro la importancia de esta aproximación no jerárquica, de esta aproximación dialógica, siempre en clave de inclusión de la filosofía y del arte y de su relación profunda con el derecho.
no asumirlo como una moda, no asumirlo como una cuestión accesoria, como una cuestión que nos va a hacer brillar en sociedad. Hágalo usted mismo y como nos lo decía de manera provocativa nuestro queridísimo amigo Aníbal Dauria hace ya casi un mes en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. A veces estos temas, por su oscuridad y por su rebuscamiento, si uno no tiene el etos y el ego plenamente gobernado, incluso uno pudiera dedicarse a platicar de estos temas en fiestas para brillar en sociedad, ¿no? Nada más alejado de nuestro propósito, pero por supuesto tampoco nada más alejado de nuestro propósito que permitir que el discurso filosófico que elaboró por muchos años el querido doctor Oscar Correas se diluya con aproximaciones no profundas, superficiales, que solamente buscan el aplauso o que solamente buscan estudiar de manera muy, muy superflua a los grandes clásicos. En ese sentido, hace algunos meses preparamos una ponencia con una duración de casi 2 horas que pudimos presentar en la Facultad de Derecho. Esto, quiero confesarles algo que le decíamos al querido doctor Correas, es que si la ciencia jurídica, un texto muy difícil ya de conseguir de 1980, eran sus Grundis, sin duda el esbozo, la introducción a la crítica del derecho moderno, un libro que se escribió entre 1977 y 1988, pero que se publica hasta 1982, era sin duda su capital y él tuvo grandes maestros de los cuales abrevó. Pero en la metodología jurídica, él deja un testimonio de su poderoso estudio y de su dominio epistémico de las grandes contribuciones de los presocráticos. Estas líneas que les voy a presentar es el borrador de esa ponencia con algo que algunas líneas que deliberadamente dejé fuera porque pues eran muy profundas, bueno, o buscan ser muy profundas, tienen algunos vocablos en latín, algunos vocablos en griego, pero me parece que es el momento y el lugar oportuno para presentarlas a consideración. Ustedes verán la influencia no solo del querido doctor Oscar Correas, con quien dialogué más de 16 años. Estaba reflexionando que estos temas, yo los empecé a platicar con él por ahí de 2004, o sea, ya 21 años de que empezamos a dialogar estos temas. Eh, Somos de los pocos amigos, de los pocos aprendices, porque él detestaba la idea del discipulado, de los pocos aprendices que seguimos esta beta del pensamiento griego filosófico duro del doctor Correas. Es decir, el doctor Correas sí es el gran marxista, jurídico crítico, es el gran estudioso de Hume, es el gran estudioso de Aristóteles, pero sobre todo es un hombre renacentista dedicado al estudio serio de la filosofía. Entonces yo me dedico a reflexionar y es algo que quiero someter a la consideración de nuestro amable público cibernauta y a nuestros amigos aldeanos digitales, la plausibilidad y la pertinencia de pensar la vigencia de Heráclito y qué tendría que decirle Heráclito de Éfeso a más de 2500 años de distancia a los juristas. Por supuesto, no es un ejercicio evocativo de erudición, no es un ejercicio de anticuario. Generalmente cuando alguien confiesa algo que no le has preguntado es por dos razones, porque es culpable de lo que se le va a acusar o porque busca ser honesto intelectualmente. Mi motivación es la segunda y bueno, va de lleno, ¿no? Son 3 o 4 líneas, bueno, hojas que he preparado para ustedes, seleccionado. E insisto, esto es lo que se quedó fuera de aquella exposición. El estudio de Heráclito es ineludible para los juristas. Desde el Efesio es posible caracterizar al derecho como logos verdadero, justo y persuasivo. Es decir, Heráclito ya nos está diciendo claramente aquella discursividad que se presenta a sí misma como derecho, pero que busca dejar de lado la verdad, la justicia y la persuasión, pues sería un contrasentido, una contradicción en todos sus términos. Derecho, por muy técnico que sea, que no es justo o que no persigue la justicia, pues no lo es del todo. Recordemos aquí el DK 22B28, por supuesto me estoy basando en la caracterización, en la nomenclatura canónica de Diels-Kranz, que es la que retoman casi todos los especialistas, con la salvedad de que hay grandes eruditos como Moraviev, como Colli, que tienen su nomenclatura propia, ¿no? Pero en el DK 22, que corresponde a Heráclito, en las dos versiones, en su fragmento 28, dice lo siguiente, que esto es poesía, esto es filosofía pura para los juristas de hace 2500 años, pero muy bien esto podría entenderse que se escribió hoy por la mañana, ¿no? Mientras un Heráclito estaba atento a lo que estaban diciendo Aníbal
Juan Carlos y Elina y compañía, ¿no? Di que catalefetai pseudon tectonas que mártires, es decir, di que la justicia condenará a los artífices y testigos de mentiras. Esto, pues bueno, como pueden ver, no es interpretación, solamente es describir lo que ya está diciendo Heráclito. Sintagma, con el cual se puede describir al derecho como logos aletés, y por lo tanto como una técnica que recusa, que combate en todo momento la mentira y la falsedad. Esto es, aquí para todos los queridos juristas que nos están siguiendo, pero también para los filósofos del derecho, hay ya una teoría de la justicia en ciernes si se quiere, pero ya la hay. Un registro muy antiguo de la Grafé Paranomon. La Grafé Paranomon, si nosotros hiciéramos el cruce con Solón, lo hiciéramos con Licurgo, lo hiciéramos posteriormente con Clístenes y con Pericles, entenderemos que es la institución jurídica griega más antigua para referirse a la falsa acusación. Eso que ni por accidente pasa en el mundo contemporáneo. Y es una de las evidencias históricas de la teoría, por cierto, de los medios de impugnación. Con Joes Coteinos, con el oscuro, se recusa la doxa generalizada según la cual hay dos normatividades, a saber, el derecho natural y el derecho positivo. Afirmación imprecisa y sin fundamento, como se verá más adelante. Y esto hay que decirlo porque ya aquí la filosofía, y pero particularmente el arte, en este intrincado camino que no quedaba del todo disuelto, del todo diferenciado, como muy bien lo detectó Elina. Yo le digo así, claro, es maestra, es mi maestra, pero le digo Lina de cariño, no porque son igualado. Nuestra querida Elina lo dijo muy claro, los griegos no hacían esta distinción entre arte y filosofía. Si uno buscara ponerse muy tosudo, pues resulta que la clasificación de la estética surge hasta siglos después con Baumgarten, y eso sería un perfecto error, ¿no? Sería un anacronismo absoluto. Entonces yo me he encontrado con que hay demasiados juristas todavía que en la Antígona, que en el Edipo Rey o que en los Siete contra Tebas, en una muy mala lectura, porque traiciona el texto original, porque traiciona el registro hermenéutico riguroso, siguen sosteniendo que en esas tres obras sofócleas, en particular, ahí está el fundamento para decir que hay un derecho positivo y un derecho natural, y veremos por qué esto no es así. Heráclito, el Efesio, Joes Coteinos, nos recuerda que lo propio del derecho es la justicia y que lo propio de la filosofía es la sabiduría, es lo sabio. Recordemos aquí la palabra inicial del pensador Ignio, particularmente DK22, B41. Y negar en tosofón, episteses nomin o te quienes se panta diapanton. Una sola cosa es lo sabio, conocer la inteligencia que gobierna todas las cosas a través de todas las cosas. Es decir, Heráclito se pone serio consigo mismo, se pone muy serio con sus contemporáneos y nos está diciendo en qué consiste la sabiduría, en encontrar, en conocer la inteligencia que gobierna todo a través de todas las cosas. Habrá que decir que cierta lectura del Estagirita, vinculada a la retórica, presenta todavía logos y aletos junto con el patos como elementos que distinguen al buen retor. Y esto, queridos amigos, pues ya es un adelgazamiento, es un reduccionismo lamentable, que incluso en el cual incurre el gran Aristóteles. Digamos, la cortesía de los filósofos es leernos con seriedad y la claridad y la crítica, y no tendremos por qué tener el menor resquemor en señalar, ya lo ha hecho el gran Chernis, ¿no? Por qué y las razones y las motivaciones que le llevan a Aristóteles a recuperar de una manera sesgada y mutilada a los grandes presocráticos. La concepción heraclitia, por el contrario, de logos, implica, como lo hemos detectado ya casi en más de 20 años, en aguas ontológicas, éticas y políticas mucho más profundas que estas caracterizaciones. La doxografía sostiene que Heráclito vivió entre el 540 y el 480 a.C. Filosóficamente es posterior a los milesios y contemporáneo de Pitágoras y Parménides. Ahora bien, es contemporáneo de Esquilo y encuentra vivo todavía el logos de Solón, fallecido 2 décadas antes. Todo lo cual es importante recordar porque el ejercicio hermenéutico encuentra así una riqueza prácticamente inagotable al correlacionar el perificios, el sobre la physis, el sobre la naturaleza, con grandes obras epocales como los Acusmata de Pitágoras, la Eudemonía de Solón, el Prometeo encadenado de Esquilo y el gran poema hexamétrico de Parménides. Esto es, la obra heraclitia se muestra en todo su esplendor a partir de una lectura profunda que correlaciona la palabra filosófica inicial con el ejercicio de los teátricos y grafeis
y con el logos de los hijos de la toga. Y cuando hablo de esto, hablo de esta marcadísima relación entre un hombre como Solón y las grandes obras de la trágica antigua. Solón asimismo se caracterizaba como un poeta, se caracterizaba como un artista antes que caracterizarse como un filósofo o como un arconte, ¿no? Como un jurista. Si nosotros nos tomáramos en serio el ejercicio hermenéutico del Perificios, descubriríamos que a casi todos los primeros filósofos, llamados presocráticos, prearistotélicos o preplatónicos, se les atribuye una obra que invariablemente lleva el nombre de Perificios, sobre la fisis. No es el lugar, por la profundidad, por la extensión, sobre lo poco preciso que es traducir fisis por naturaleza y logos por razón. Simplemente quisiera expresar que la fisis y el logos guardan una profundidad ontológica, ética y política que cautiva a filólogos y filósofos por igual a más de 2500 años de distancia. Ello permite conservar los términos en su original griego y no caer en adelgazamientos ontológicos ni epistémicos. Del Perificios Heraclitio solo se conservan fragmentos de una composición monumental, la cual es objeto de un profundo estudio filosófico, político y jurídico. Dada la vastedad de la obra, solo presentaré algunos sintagmas vinculados al tema de la justicia y de la ética. En DK 22, B114, se expresa una cuestión relevante, sobre todo para los juristas. Ella constituye el segundo argumento filosófico radicalmente ontológico en clave cosmológica que proscribe la postulación de dos normatividades en el mundo antiguo griego. Y aquí, queridos amigos, estetas, filósofos, juristas, veremos uno de los argumentos más fuertes para proscribir esta caracterización avesada según la cual había dos normatividades, el derecho positivo y el derecho natural, en Grecia. Sostener esta dicotomía del derecho natural en oposición a un derecho positivo es una grave imprecisión, un anacronismo pernicioso que se traduce en flagrante error hermenéutico. El otro argumento lo constituye DK12B1, es decir, el primer fragmento, el acta de nacimiento de la filosofía, tal como se conoce en el mundo moderno, que corresponde ni más ni menos que a Anaximandro el Gran Milesio, y los versos de la tragedia Sofoclea correspondientes a la disputa entre Creonte y Antígona. Como ven, ya estamos haciendo funcionar a un gran filósofo presocrático como Heráclito, con referencias a Anaximandro, pero ahora con referencias directas a Sófocles. Los versos 1348 a 1353 de la tragedia Sofoclea son los siguientes, y ellos constituyen las palabras finales del coro en fuertes ecos y resonancias de los fragmentos B44 y B114 del inmortal Heráclito. Dice el Corifeo: la cordura es con mucho el primer paso de la felicidad. No hay que cometer impiedades en las relaciones con los dioses. Las palabras arrogantes de los que se jactan en exceso, tras devolverles en pago grandes golpes, les enseñan en la vejez la cordura. Y aquí las palabras que quisiera resaltar en el original griego es poloto phronein evdemonías, que es la palabra para la felicidad, las palabras, la vocación para la felicidad, evdemonías. Y cuando critica los grandes discursos de aquellos que son arrogantes, pues no es otra manera de enunciar lo que la siguiente megaloi del logoi, ¿no? Esos grandes discursos que tienen la gran virtud de escucharse y convencerse a sí mismos. Aquí no hay la mínima interpretación, es el sentido literal de la propuesta de Heraclita y, como decía el querido doctor Oscar Correas, dejemos hablar a los autores, seamos humildes en ese sentido. No hagamos decir a los autores lo que nosotros querríamos que dijeran o lo que nosotros les entendemos. El acto más grande de honestidad intelectual es estudiar a los autores lo más posible en sus idiomas, o si no, muy buenas traducciones, pero no distorsionarlos, no mutilarlos ni presentarlos como una versión irreconocible incluso para sí mismos. El DK22 de 114 de Heráclito es la pieza que desde la filosofía completa el rompecabezas que a su vez embona a la perfección, hace match perfecto con estos versos sofoclios, ¿no? De la Antígona. Dice Jos Coteinos: trefontigar pantes hoy antropoi nomoi hipegenos fuceu, pues todas las leyes humanas se nutren de la única ley divina.
Por supuesto, esto es metafísica, por supuesto, aquí hay ontología pura, pero pues, en su expresión profunda, original. Entonces podemos concluir que el B114 de Heráclito tira por la borda cualquier posibilidad de afirmar que había en Sófocles esta dualidad, esta dicotomía, que por lo demás es algo que nos anunciaba Anabel, sobre todo cuando tocó con mucha profundidad a Freud y a Jung, y sobre todo ese guiño que nos presentó con Mircea Eliade, ¿no? Eh, Se colige así, queridos amigos, que un detallado estudio de Anaximandro, Pitágoras, Solón, Heráclito y Parménides ratifica la existencia de una sola ley divina de la cual se derivaban todas las demás. No hay aquí una interpretación mía o un rebuscamiento arbitrario de mi parte, sino que, insisto, hay que aproximarse a los clásicos con oído de discípulo. La supuesta controversia entre las leyes escritas y las leyes no humanas se resuelve previamente a partir del registro filosófico de Heráclito. Esto es, Deca 22, B114, se erige en el eje epistémico, esencialmente filosófico, para dilucidar una cuestión jurídica expresada en una obra de arte. Y es aquí donde empezamos a ver que el arte, como bien decían Alejandro, como bien decían Anabel, y muy bien también lo decía Adrián, no es absoluta decoración, no es una cuestión de ornamento, de cultura general para brillar en sociedad, no es una moda, no es un ejercicio de ocio, es entender que a través del arte se tiene acceso al modo simbólico del pensamiento, que a través del arte se puede formular una propuesta disruptiva que disloque las instituciones consolidadas. Y esto es algo muy interesante que nos decían los tres. ¿Qué pasa con el arte cuando éste se institucionaliza? Pues se domestica y se muere. Se muere la propuesta crítica del arte. Y recuérdese aquí el estudio de Hans Julius Wolff, el cual, sin explicitarlo, valida dos obras inmortales de la literatura antigua. Y esto es de suma relevancia, pues el canto 18 de la Ilíada supone la operatividad, o sea, ya no solo una cuestión de propuesta rebuscada o exótica, sino supone la operatividad de una categoría estética, la éfrasis, esto es la descripción minuciosa de un objeto estético dentro de otra obra de arte. Es decir, se trata de un acto doble de invención en el sentido fuerte de la palabra, de una ficcionalidad doble, algo que Lina le preguntaba a nuestro querido Aníbal. No solo este carácter coactivo del derecho es lo que se puede cuestionar, sino este carácter ficcional que se da por sentado, que se naturaliza, que se invisibiliza y que no se cuestiona, y que muy bien Adrián a través del estudio de la obra de Wilde nos lo presenta con la propiedad privada, pero también se podría extender al Estado. De un objeto estético dentro de otra obra de arte. Se trata de un acto doble de invención en el sentido fuerte de la palabra, de una ficcionalidad doble. Lo mismo acontece con las efménides que el mismo Wolf recupera como evidencia de la existencia del proceso en la Grecia antigua, particularmente en el hecho de que Orestes recurre a Atenea para evitar la venganza de las erinias. Validar las fuentes literarias como evidencia para afirmar la existencia del proceso en Grecia es una práctica recurrente entre los historiadores del derecho, pero también entre los filósofos y en los pensadores críticos. Algo maravilloso es que entre los aprendices, entre los estudiosos de la obra del querido doctor Óscar Correas, en México y en otros países, están los nuevos helenistas, queridos amigos y amigas, las nuevas helenistas. Y eso es algo que yo me atrevería a decir que a él le daría mucha alegría, le daría mucho gusto, porque él jamás dejó esa beta de estudio. Ello admite, sin embargo, el hecho de que los historiadores y los filósofos, incluso los arqueólogos del derecho, recurran al mundo griego para justificar en esto que bien detectó Adrián. Ello admite, sin embargo, la crítica de quienes pudieran todavía exigir una ratificación, un robustecimiento que supere el ejercicio conjetural. Me explico. Habrá quien desde la filosofía analítica, desde una pretendida rigurosidad científica que, como la dogmática, no sabemos bien a bien qué quieren decir con eso, es como la taguidad heideggeriana, ¿no? Que Carnap hace ver muy mal a Heidegger, nosotros también podríamos ver muy mal a ciertos positivistas, no a todos, en esto hay que hacer la aclaración. Ellos nos podrían preguntar, bueno, pero tú estás validando el arte de una manera arbitraria como una fuente de justificación de tu interpretación. Ah, muy bien.
En la especie, para contestar a esa crítica, se podría decir que la evidencia definitiva proviene de los documentos jurídicos mismos que se tienen en la obra de Dracón, Solón, Clístenes y Pericles. Y por supuesto, algo que me gusta decir a mis colegas y a mis estudiantes cuando expongo estos temas, algo que también lo ha dicho de una manera muy hermosa mi buen amigo, un abrazo hasta Buenos Aires, Emiliano Buis, es que en la Ilíada y en la Odisea están todos. Y esto es un guiño para mis amigos, que vea el que pueda ver. La Ilíada es el poema dedicado al tema de la fuerza y la Odisea es el poema épico dedicado al tema de la ciencia. Es decir, mucho antes que Parménides, mucho antes que Platón, ya el tema de la virtud y el tema de la ciencia estaban tratados de manera inmortal por el gran Homero. En lo que nos ocupa, la ratificación definitiva proviene del Perificios Heraclitio, particularmente los fragmentos 94 y 114. Hemos enunciado ya el fragmento 114, el de la ley divina, que gobierna y de la cual emanan todas las demás, incluyendo las humanas, ¿no? Esas que hoy de manera rebuscada alguien diría es el derecho positivo. El DK22B94 en un registro cosmológico, astrológico, astronómico, y con esto concluyo, con esto quisiera concluir estas líneas dedicadas a mi gran amigo. Ilios gar up hypericete metra y de mi erines mindiques epicuri exefrisidum. Es decir, el sol no traspasará sus medidas, pues de lo contrario, las erinias ministras de dique sabrán encontrarlo. Derecho que no busca la justicia es un discurso artificial que reproduce las desigualdades, como bien decía Alejandro. Derecho que solo se mira a sí mismo como técnica, que se consuela, como decía Boecio en esta referencia, en este guiño a la filosofía clásica, como un autoejercicio de autocomplacencia, de autojustificación, ese ejercicio sofístico, en el peor sentido de la palabra, que solo entorpece y que solo retarda aquello que buscamos los seres humanos, que es la verdad, la justicia y la persuasión. Muchas gracias y perdón por abusar de logos, pero me parece que era necesario hacer este ajuste de cuentas con cierta lectura de los clásicos, porque algo que le gustaba al querido doctor Correas era ejercer la crítica en todo momento y en todo lugar. Y por lo demás, recordar que la crítica es ejercer la cortesía del filósofo y de las filósofas. Queridos amigos, me gustaría que nos regalaran en 3 minutos alguna reflexión de cierre, para dar por concluida esta mesa y hacer los anuncios parroquiales para el día de mañana. Empezamos contigo, querida Anabel. Adelante. Muchísimas gracias, querido Humberto. Pues pareciera incluso que tuvimos como una coordinación muy profunda, ¿no? Para seguir una, una exposición de la otra. Y vaya, quizás telepáticamente así fue. Y bueno, creo que esto tiene que ver con que hemos estado de la mano también trabajando desde hace algunos años, lo cual a mí me da muchísimo gusto. Y pues, pues qué agregar, ¿no? Me quedo también con muchas preguntas en el tintero. Me preguntaba un poco como qué podemos hacer para liberar el arte de su captor y devolverle su verdadera función, ¿no? Ya que ya no ha sido reducido a un mero adorno, objeto de consumo, un espectáculo superficial. Y como muy bien nos lo has expuesto desde esta perspectiva filosófica griega y especialmente desde Heráclito, el arte no tiene un fin decorativo. Esto lo hemos sostenido, ¿no? Todos aquí en esta mesa, sino que es una herramienta para acceder al logos, a la armonía y al principio que gobierna todas las cosas. Por eso reitero, ¿no? Esta duda con la que me quedo. ¿Qué hacer? ¿Por qué vías podemos liberar al arte de su captor para devolverle su verdadera función? Muchas gracias. Gracias, querida Anabel. Adelante, querido Adrián. Sí, bueno, antes que concluye, pues muchas gracias, Anabel, Héctor,
Humberto, y sobre todo a la gran tradición de pensamiento del doctor Oscar Correas, que como señalé, bueno, sigue manteniendo viva la maestra Marisela Acosta. Muchas gracias por la invitación. Me parece que son temas que siempre siguen pendientes de reflexión, al menos desde estas trincheras. Y bueno, para, me gustaría nada más concluir con un epígrafe que no leí al inicio, pero que fue el motivo de que me pusiera a escribir esto, que es un poeta mexicano llamado Alberto Isordia, o mejor conocido como el pájaro Alberto, que dentro de una canción nos dice algo muy interesante que dice, porque la justicia toma tiempo, yo no pienso esperar, prefiero en mi cerebro caminar. Entonces me parece bastante interesante desde el punto de vista del arte, que rompe eh, pues esa espera de la justicia de la que hablaba Humberto y busca estos nuevos horizontes de posibilidad, rompiendo esa idea pues falaz de que el derecho, el arte y la filosofía son ámbitos separados, infranqueables y que tienen que estar de forma analítica, ¿no? Sin establecer esta barrera con sedimentos, con filtraciones dentro de estas tres disciplinas. Entonces, pues, para quien quiera escucharla, Caminata Cerebral de Alberto Isordia, Pajo Alberto. Un saludo, gracias a todos, gracias Humberto. Gracias, querido amigo. Adelante, querido Alejandro. Muchas gracias. Pues finalmente nada más agradecer nuevamente a la maestra Marisela Costa, que siga retomando el gran legado que dejó el doctor Oscar Correas, a Humberto por la participación, por invitarme a esta participación, a los colegas de la ponencia, Anabel, Adrián, siempre es un placer intercambiar conocimiento, que es a lo que las universidades nos invitan. Y pues quedan muchas cosas pendientes todavía. Siempre, creo que siempre salimos con más dudas de las que tratamos de contestar en este tipo de eventos, pero es algo que nos motiva para seguir, ¿no? Y finalmente, creo que en esta parte el acceso a la cultura, el acceso al arte, pues seguirán siendo parte de lo que en algún momento nos llegue a lograr realizar esa libre desarrollo de la personalidad, ¿no? De lo que tanto hablamos en filosofía del derecho, y pues de hacer de este mundo un mundo mejor. Sería cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas. Es un verdadero placer siempre aprender de ustedes, siempre verles bien, lúcidos, creativos, con mucha imaginación en todo momento, con mucha curiosidad, mucha inquietud. Por supuesto, agradecer a la maestra Marisela Costa todas las facilidades, todo el empeño que hace año con año para que esta edición vigésima de la Conferencia Latinoamericana de Crítica Jurídica sea posible. Agradecer también a todo el consejo editorial de la revista Crítica Jurídica Nueva Época y por supuesto también a todo el comité académico de esta conferencia. Invitarles para el día de mañana en el quinto día de trabajos de la vigésima Conferencia Latinoamericana de Crítica Jurídica Óscar Correas Vázquez, en la cual tendremos en la mesa 9 Derecho Internacional, coordinada por el doctor Germán Sandoval Trigo, y la mesa 10, que es la presentación del dossier número 7 de la revista Crítica Jurídica Nueva Época, a cargo del coordinador invitado, del editor invitado, que es el doctor Eric Gómez Tagle López, e inmediatamente después la clausura formal de estos trabajos. Por mi parte, no me resta sin invitarlos para que el día martes nos acompañen a la tercera sesión del Seminario Permanente Óscar Correas Vázquez y la Crítica Jurídica Latinoamericana, que en esta ocasión tendrá la participación valiosísima del querido doctor Mario Magallón Anaya. Muchas gracias a todos, a todas y sigamos pensando. Hasta luego.